Muchas gracias. Un saludo a la doctora María Camila Uribe. Frente al tema expuesto, reconocerle al gobierno que hizo el esfuerzo de introducir variables de entorno. En la fallida actualización catastral del gobierno Garzón no se tuvieron en cuenta variables de entorno, como por ejemplo temas de seguridad o temas de carácter ambiental. Eso es importantísimo lo que se hizo, y eso se lo reconocemos al gobierno. Pero la pregunta en este momento sería, ¿por qué si se pudo hacer ese esfuerzo por introducir variables de entorno, por qué no se hizo el esfuerzo por introducir variables de capacidad de pago? La ciudad ya contaba con un estudio de capacidad de pago al momento de efectuarse el cobro de valorización, y habiendo utilizado esas herramientas de ese estudio, todo lo relacionado con el ingreso, todo lo relacionado en términos generales con la capacidad de pago, debió haber sido tenido en cuenta. Máxime, porque según la Corte Constitucional, las variables relacionadas con la capacidad de pago son las que configuran el principio de equidad tributaria. Si vamos a hablar de equidad tributaria, necesariamente tenemos que considerar la capacidad de pago como un elemento determinante. Brilla por su ausencia, doctora María Camila Uribe, la capacidad de pago. No se tuvo en cuenta esa variable. Nos parece que el proceso tiene ahí una debilidad de fondo sustancial, tiene un reparo de carácter sustancial. Se debió haber avanzado en ese proceso. Nosotros lo habíamos demandado también, habíamos planteado, habíamos manifestado aquí en los debates que al lado de las variables de entorno debía tenerse en cuenta la variable de capacidad de pago como una variable sustancial, y en ese sentido nos parece que hay una falla protuberante, una falla importante en el proceso. Cuando usted, doctora María Camila Uribe, plantea de todos modos los incrementos en virtud del proyecto que se aprobó, no van a ser unos incrementos muy notorios, la verdad es que según también lo manifestado, uno encuentra que eso es relativo, porque depende del sector, depende de la forma como ustedes fueron haciendo los estudios, como fueron sectorizando la ciudad. Es decir, que en unos casos los incrementos sí pueden ser muy grandes y pueden estar por fuera de esos límites previstos del promedio que ustedes nos presentaron hoy aquí. Digamos, la gráfica, si se presenta a la ciudad, en principio alguien diría, no, eso está bien, eso no tiene mayor relevancia, los incrementos no son muy importantes, pero ya en el caso concreto de los contribuyentes en ciertos sectores de la ciudad, no va a ser así, porque el estudio es sectorizado y lo que se presenta es un promedio, pero ese promedio en muchos casos es superado, de modo que ahí hay que tener todas las previsiones y todos los cuidados del caso. Y también al hacerse la actualización, nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que hay que actualizar, por supuesto. Desde la bancada del Movimiento Mira, nosotros consideramos que, claro, la ciudad tiene que superar ese rezago, pero todas las medidas deben, desde el punto de vista político, contextualizarse, y en una época de crisis económica a nivel global habría que analizar la pertinencia de la medida y de la metodología introducida, que no tuvo en cuenta, repito, la capacidad de pago, y además que genera en cascada otros impuestos, otros gravámenes para los contribuyentes. Eso también es menester que la ciudadanía lo conozca. Por ejemplo, si alguien tiene una propiedad que vale 75 millones de pesos, que puede ser una persona de estrato 3, perfectamente con la actualización catastral, es decir, con la ampliación de la base gravable, su predio puede quedar avaluado por encima de los 99 millones. ¿Qué sucede si el predio de esa persona de estrato 3 le queda con una base gravable superior a los 99 millones de pesos? Inmediatamente pasa a ser sujeto del impuesto de renta.
y esa persona que estaba excluida del pago de impuesto de renta ahora tiene que asumir esa carga tributaria. Y en consecuencia, de ahí en adelante, uno puede empezar a hablar de otros impuestos, como son el del patrimonio, como la renta presuntiva, como notariado y registro, en fin, una cascada tributaria. Ese tipo de análisis hay que tenerlos en cuenta. Prueba de ello es que ustedes mismos, dentro de la presentación, introducen un capítulo en el cual dicen, la gente que pague su pague su predial en la ciudad va a poder pedir el descuento al momento, va a poder pedir su descuento según la norma del estatuto tributario. Ustedes toman esa previsión y se adelantan, pero resulta que el tema de fondo aquí es que estamos hablando de mucha gente en Bogotá que hoy en día no es contribuyente de renta y va a pasar a ser contribuyente de renta. No sabemos cuántos son, ese es el estudio que hay que hacer, y ese es un tema que nosotros queremos dejar planteado, que hay un universo de gente en Bogotá que se va a convertir vía el proceso de actualización catastral con unos incrementos tan representativos que van entre el 18 y el 38%, es decir que aumentan la base gravable. Un universo de contribuyentes, sobre todo de estrato 3, van a tener que asumir cargas tributarias como son el pago del impuesto de renta, que es un impuesto de carácter nacional. Esa consecuencia se va a vivir en Bogotá, y eso es algo que viene en camino. Ustedes nos hablaban ahora de un 20, un 25% sobre el universo de 820.000 predios. Estamos pensando en estrato 3 en unos 160.000 predios, algo así. No sabemos a cuántos de ellos finalmente el predio les va a quedar en más de 99 millones de pesos, pero lo que sí es cierto es que mucha gente aquí en Bogotá va a vivir ese proceso y va a experimentar ese proceso en un ambiente de recesión, en un ambiente donde la gente no va a tener cómo pagar su renta, en un ambiente donde la generación de ingresos, donde la posibilidad de encontrar oportunidades laborales se va a ir cerrando. Por eso nos parece que el no haber tenido en cuenta la capacidad de pago, el incluir a una cantidad de gente para que pague renta ahora, son fallas dentro de este proceso. El Consejo de Bogotá hizo su esfuerzo por tratar de morigerar los efectos de la carga tributaria, que ya es para efectos de la liquidación del predial, pero sabemos también que al cabo de 4 años, desde el estrato 1 y en adelante, va a haber consecuencias, y que la gente, por más que sea beneficiada durante estos 4 años y no se ve en el panorama económico mayores posibilidades y oportunidades, no va a tener cómo asumir el golpe más adelante, particularmente el estrato 3. Quizá el estrato 1 y 2, aquí se dejaron unos colchones en el Consejo, pero el estrato 3 iba a ser el gran damnificado, y a nosotros nos parece que ese estrato hay que protegerlo, que ese estrato, ya todos lo sabemos y es lugar recurrente y común en los debates del Consejo de Bogotá, no cuenta con los subsidios, no cuenta con el apoyo suficiente del Estado, sino el estrato 1 y 2, de modo que el estrato 3 ahora pasa a ser el gran damnificado, y el estrato 3 debió haber sido sometido a un proceso no meramente fiscalista, sino a un proceso que entendiera más la realidad económica que acompaña a la gente. Eso como para anclar un poco unos temas de discusión, para que vayamos deliberando sobre los mismos, preocupaciones que dejamos de presente y manifestamos públicamente. Presidente, muchas gracias. Señora, usted por el uso racional del tiempo.